Hola chicos, ¿qué tal? Para efecto de este video, lo que vamos a revisar es la actividad que vamos a estar trabajando durante los próximos días. Esta actividad consiste en un pequeño proyecto. Este pequeño proyecto lo vamos a llamar el Sistema de Información de Salud. Entonces decíamos, vamos a colocarlo como Sistema de Información de Salud. ¿Por qué razón lo vamos a llamar así? Bueno, pues la realidad es que necesitamos trabajar nosotros con un volumen de datos, pues tal vez no es de nuestro agrado y no es lo que esperábamos, pero lo que está en tendencia ahorita es todo lo relacionado al COVID. Entonces, pues me gustaría que hiciéramos algo aplicado a lo que está pasando en nuestro entorno. Entonces, bueno, vamos a proceder a una explicación de qué es lo que vamos a trabajar y vamos a cerrar con lo que va a ser la actividad que van a realizar el día de hoy. ¿Qué necesitamos? Bueno, para hacer este sistema de información de salud vamos a trabajar nosotros con archivos de texto. Ahora, esos archivos de texto siempre van a estar conformados por información. Sé que de momento suena un poquito eh, arcaico o suena un poquito atrasado el decir que trabajamos con archivos .txt, pero me gustaría que lo veamos como un panorama de algo que pasa. Les voy a poner un ejemplo y por esa razón me quiero centrar ahorita con esta práctica, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ahorita? Bueno, vamos a acceder ahorita a una página. Esta página es la de www.gov.mx diagonal salud diagonal documentos diagonal, bueno, están mal escrito documentos diagonal datos guión abiertos guión 15 21 27. Ok, esta página, como ven aquí, es correspondiente a la Dirección General de Epidemiología, ¿sale? Hay un decreto oficial que es lo que nos marca aquí en este apartado, donde dice que en materia de datos abiertos, pues hay un compromiso de que esta dirección debe de proporcionar la información. Entonces, bueno, esto es lo que nos interesa a nosotros. Hay una base de datos con relación al COVID, donde viene la información de infección, de pacientes, de todo. Existe un diccionario de datos para poder interpretar esa información y hay bases de datos históricas. Ahora, la razón de que nosotros estemos viendo esto es porque la información que se puede descargar de aquí y la razón de que les ponga yo el navegador y la página es que ustedes van a detectar que esta información que se considera como datos abiertos son archivos en un formato que se conoce como CVS o CSV. Generalmente le llamamos un CSV, que son valores separados por comas. Básicamente véanlo como que es un TXT donde cada dato está separado por una coma. Entonces esa es una forma estándar para no estarnos peleando de si la información está en Excel y yo no tengo Excel, o es en un PDF y no me permite editarla. El formato, por definición genérico, es un CSV, ¿sale? Entonces estos datos que aparecen aquí, si ustedes gustan consultarlos, descargarlos, lo pueden hacer. Y les decía, van a encontrar un archivo de extensión .csv que van a poder leer desde un Excel, o si quisieran hacerlo desde algún otro tipo de editor. Esa es la ventaja, ¿sale? Entonces nosotros lo hacemos de esta forma, les decía. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con datos reales. La realidad es que muchas de las ocasiones que nosotros trabajemos con un sistema de información, es probable que tengamos fuentes de información en este estilo. Allá afuera muchos les van a mencionar como decir, sí, yo ya tengo una base de datos. A lo mejor su base de datos es un Excel. Para nosotros probablemente eso no sea una base de datos.
pero para una empresa, para un cliente, para un usuario, probablemente sí. Entonces, en este caso, pues hasta les decía, ven ustedes el nombre de bases históricas, no es un MySQL, no es un Oracle, no es nada de eso. Decíamos, es un archivo de valores separados por comas. ¿Sale? Entonces nosotros vamos a tomar esos datos o esa información. ¿Vale? Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, una vez que nosotros tenemos estos datos o esta información, les decía, eso es lo que corresponde a mi fuente de datos, ¿no? Decíamos, estos son mis datos de origen. ¿Vale? De ahí lo vamos a tomar. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, ¿en qué consiste nuestro proyecto? Nuestro proyecto, esto lo va a desglosar en 3 archivos de texto. Esos 3 archivos de texto van a estar definidos por uno, que va a ser el archivo de usuarios, otro, que va a ser el archivo de registros, y un tercero, que va a ser un archivo de bitácora. ¿Sale? Entonces, esos son los 3 archivos base para nuestro proyecto. Ahora, ¿qué necesito yo de usuarios? ¿O por qué tengo un archivo de usuarios? Porque mi archivo de usuarios a mí me va a permitir almacenar información y determinar un rol. ¿Qué significa el rol? Bueno, que yo puedo ser administrador. O que yo puedo ser un invitado. ¿Sale? Del lado de registros, pues aquí yo voy a tener los datos del COVID. Y del lado de bitácora voy a tener la información. Uy, quiero una de consultas. ¿Para qué me sirve la bitácora? Pues para yo saber quién inició sesión, quién descargó información, quién la consultó, quién la guardó. O sea, todos esos datos son interesantes. ¿Por qué? Porque, bueno, puede haber errores. Me interesa saber quién es el usuario que generó el error o quién fue el usuario que extrajo dicha información. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a otra vez más pequeñito esto. Eso, les decía, es el correspondiente a lo que sería mi proyecto en general. Ahora necesitamos desglosar eso. ¿Cómo lo voy a ir desglosando? Bueno, yo como funciones de mi programa, yo voy a necesitar que exista un inicio de sesión. ¿Sale? El inicio de sesión yo lo voy a hacer con el archivo de texto usuarios. Aquí le ponemos usuario.txt. Ahora, las consultas o los reportes, eso lo voy a hacer yo con registros.txt. ¿Sale? Y aquí va a haber otras consultas, pero estas consultas son de bitácora. ¿Sale? Entonces, eso es lo que yo necesito. Les digo, imagínense que vamos a generar desde la consola un sistema de información donde yo voy a poder iniciar sesión, ya sea como administrador o como invitado. Yo voy a poder generar consultas o reportes, y en este caso les decía, las consultas van a ser consultas
de la información, o reportes de la información, o descargas de la información. Bueno, ahí iremos haciendo un sinnúmero de funciones. Esa es la intención principal para nuestro proyecto. ¿Sale? Entonces vamos a hacer ahora un desglose de nuestro proyecto. Vamos a hacer más chiquito esta parte. ¿Sale? ¿Cómo vamos a desglosar esta parte del proyecto? Bueno, vamos a explicar qué es lo que va a guardar usuarios. ¿Sale? Entonces, usuarios. Voy a cambiar un poquito el pincel. Bueno, ¿qué guarda usuarios? Usuarios va a guardar un ID punto usuario. Va a guardar un nombre. Va a guardar un correo. Y va a guardar un tipo. ID de usuario, pues va a ser un número. El nombre, pues es un string, o sea, un texto. El correo también es un string. Y el tipo va a ser un string. ¿A qué nos referimos con tipo? Pues el tipo es que puede ser invitado o puede ser administrador. Esa es la acción que yo requiero para mi archivo de texto, que va a almacenar, en este caso, decíamos, usuarios. ¿Vale? Entonces, eso es lo relacionado a mi archivo .txt de usuarios. Ahora, yo que ya tengo definido usuarios, ahora voy a definir de este lado, vamos a ponerlo así. Ahora lo que yo voy a definir va a ser mi archivo de texto, que se va a llamar bitácora. Bitácora, yo nada más quiero que guarde la fecha, que es un string. Voy a decir que quiero que guarde un ID, en este caso, del evento. O sea, quiero saber si es el evento 1, 2, 3 o es un número que se va a ir generando consecutivo. Quiero también saber el ID del usuario, que es el ID del usuario que lo generó. Y otro que sea la acción. Quiero saber si inició sesión, si descargó, si consultó. ¿Sale? Entonces, eso es lo que yo necesito del lado de bitácora. Lo voy a hacer un poquito más pequeño porque requiero más espacio. Y en este caso vamos a hablar sobre registros. Registros va a ser nuestro archivo principal. Registros va a guardar muchos datos, pero de ahí van a salir nuestros reportes. Ahora, registros va a tener un ID de registro. Va a guardar la entidad. En este caso es la entidad donde se está generando el registro. Va a guardar el sexo del paciente, el tipo de paciente. Va a guardar el resultado. El resultado en este caso del análisis. Vamos a guardar la fecha de ingreso. En este caso, fecha de ingreso al hospital. La fecha de síntomas. Quiero saber cuándo empezó a tener los síntomas. Y otro dato es la fecha de defunción. Quiero saber si falleció, la fecha en la que falleció esta persona. También quiero tener un dato si es o si está intubado. Puede que sea un paciente que está o no está intubado. También un dato importante va a ser la edad del paciente. Quiero tener algunos controles con respecto a las enfermedades. Para esto requiero conocer si tiene
diabetes, hipertensión y obesidad. Vamos a agregar otro, o sea, si tiene otro tipo de afección, otro tipo de enfermedad, y un punto final que va a ser la nacionalidad. Ok, entonces todos estos elementos son los que van a estar almacenados dentro de nuestro archivo de texto. Decíamos, esto como parte de los registros. El apartado de consultas lo vamos a detallar más adelante. ¿Por qué? Porque es probable que yo solicite un reporte de decir, ok, quiero ver cuántos registros hay, o sea, cuántos pacientes se están atendiendo. Eso lo sabemos con el número de registros. ¿Cuántos registros hay? Quiero saber la entidad. Por ejemplo, ¿de qué entidad? Si yo hablo de entidad Querétaro, si hablo de como entidad Ciudad de México, si hablo como entidad Monterrey, bueno, ¿cuántos tengo por entidad? Ahora, ¿cuántos tengo del sexo masculino? ¿Cuántos tengo del sexo femenino? ¿Y cuántos tengo de en el valor de sexo donde no se ha identificado? O sea, no se ha marcado uno u otro. Ajá. En el resultado, pues quiero saber cuáles son positivos, cuáles son negativos, cuál es el resultado pendiente. Igual, cuántos de estos positivos tienen diabetes o cuántos positivos tienen hipertensión, cuántos tienen obesidad. Quiero saber fecha de ingreso, o sea, cuál es el paciente más viejo, cuál es el paciente más reciente, cuántas defunciones. Si me explico, podemos generar una serie importante de reportes con esta información. Ahora, el programa va a estar constituido de esta manera. La intención de este video es que ustedes puedan tener esta información para que con base a ello hagamos la siguiente actividad que van a tener en claro. Por el momento sería todo.